Gracias, Julio. Buenos días a todos. En principio, recién sacábamos cuenta cuándo había venido y es la segunda vez que estoy participando de esta convocatoria de Julio, así que agradecerle a él por considerarme. Siempre es un halago, una caricia al alma que a uno lo consideren para disertar. No tengo problema que me interrumpan en cualquier momento, siéntanse libres de preguntar lo que ustedes consideren, si no soy lo suficientemente claro. Tenemos 40 minutos, es muy importante lo que dice Julio de estas jornadas, porque si bien yo estoy acá hablando al frente, parte de lo que les voy a mostrar ha sido recopilación de datos de profesionales que están en el campo. Así que es muy importante la interacción y también la triangulación con los laboratorios de diagnóstico. Un poquito está de moda hoy por hoy hablar de bienestar animal, de cambio climático, de sustentabilidad y eficiencia de la producción. En realidad, como profesionales veterinarios sabemos que producimos alimentos para la gente, ya sea leche, carne y otros derivados, así que es un poco el rol del veterinario. Y trayendo a acotación también lo que mencionaba Julio, creo que tenemos un desafío adicional, porque cuando nos comparamos con otros países, el porcentaje de destete, si bien no son comparables los sistemas de producción con lo nuestro en Sudamérica, como puede ser Argentina o Brasil, si comparásemos los sistemas de producción con lo que pasa en América del Norte o en Europa, ustedes lo saben mejor que yo, son disímiles, pero como decía Julio, creo que tenemos un desafío y podemos mejorar. De un 61%, fíjense, Brasil. También ustedes saben cómo creció la industria de la carne en Brasil, siendo uno de los primeros exportadores de carne vacuna, pero si tomamos esos valores, 49, 61, lo comparamos con América del Norte, está por encima la tasa de destete, ni hablar Europa. Y no solo que es un desafío para el profesional veterinario, sino que también se empieza a hablar de que tal vez sea una barrera para arancelaria, en el sentido de que las vacas no pueden estar ociosas en nuestro campo, ¿sí? O sea, van a empezar a decir, ¿por qué tenemos estos animales que no producen un ternero? Y el día de mañana tal vez nos empiezan a condicionar porque no somos eficientes o estamos produciendo gases con efecto invernadero. Cuando hablamos de neosporosis bovina, neospora se identificó como causa de aborto en la década del 80, es pura y exclusivamente una enfermedad que ocasiona aborto, no ocasiona otro tipo de sintomatología. Por ahí después les voy a mencionar mortalidad neonatal, pero es fundamentalmente una enfermedad que causa abortos. Y en este sentido también tenemos que mejorar. Siempre es un desafío tratar de establecer el diagnóstico de por qué abortan las vacas, y tenemos que arrancar en el campo haciendo el diagnóstico diferencial.
Si bien ustedes a priori pueden saber que es un rodeo que está libre de brucelosis o que están aplicando un plan de vacunación para enfermedades reproductivas, lo cierto es que ustedes se enfrentan o con un porcentaje de preñez bajo o con que están abortando las vacas, entonces lo ideal siempre es hacer un diagnóstico diferencial. No pensar a priori, si bien puede haber experiencias de campo que nos hagan orientar hacia una causa específica, lo indicado desde el punto de vista del laboratorio siempre es tratar de abarcar con la mayor cantidad de herramientas y métodos diagnósticos posibles, pensando en causas virales, bacterianas, protozoo, etcétera, etcétera. Y en este sentido también, desde la profesión, es importante recolectar la anamnesis, como les decía, considerar las muestras no solo del feto que se encuentra, que se envía al laboratorio, sino también muestrear las vacas que sufrieron la pérdida reproductiva, inclusive los toros, sueros a nivel poblacional. Creo que va a haber una charla muy interesante hacia el final de la jornada, donde se va a explicar por qué no solo considerar el análisis de los sueros de las vacas que sufrieron la pérdida reproductiva, sino también sus compañeras. Bueno, ya después de casi 30 años, el ciclo más o menos lo recuerdan ustedes bien, es un ciclo indirecto, donde el hospedador definitivo es el perro, que elimina, luego de consumir tejido bovino infectado, elimina estas estructuras, los ooquistes, que son ni más ni menos que los huevos del parásito, y la vaca lo ingiere por vía oral, y esos ooquistes liberan en el tracto gastrointestinal otras formas parasitarias que atraviesan la barrera gastrointestinal, y en el caso de que la vaca esté preñada, hace parasitemia, llega a la placenta, produce placentitis e infecta al feto. Esa es la primera vía de transmisión, la horizontal. Y una vez que ingresa, el parásito está muy bien adaptado al huésped. Esto es un poco desafiante para esta enfermedad, porque en general existe una buena relación parásito-huésped, y una vez que la vaca queda infectada, hace latencia, y en sucesivas preñeces lo que sucede es que va a transmitir la enfermedad a su descendencia, y no necesariamente aborta. Eso es la clave, digamos. No necesariamente una vaca positiva a neospora va a abortar. Es más, existen altas probabilidades, 80% o inclusive más, de que para normalmente. Pero un ternero o una ternerita, sobre todo la que va a padecer las consecuencias va a ser la ternera, va a estar congénitamente infectada. Y en su primera gestación va a tener el riesgo de abortar. Las formas del parásito, como les decía, además del oquiste, que sería el huevo del parásito, tenemos las formas de latencia, que son esos quistes tisulares que se encuentran en el sí. Sí, por serología da positiva. Sí, se pueden identificar. Hoy por hoy es la forma de identificación de la infección, hacer la serología. Sí, inclusive, digamos, en el feto bovino, a partir del día 90, 110, 120 de gestación, ya puede haber síntesis de anticuerpos. Y de hecho se utiliza como herramienta diagnóstica
de infección congénita, digamos. No, si bien se ha hipotetizado de que podría haber algún individuo similar al persistentemente infectado de bebé, no está demostrado en Neospora. Y después, entonces, las otras formas parasitarias son el taquizoito, que taqui viene de replicación rápida, que es generalmente la forma parasitaria que atraviesa la placenta e invade el feto. Una replicación rápida, taqui, y bradizoito es el que está en el quiste, la forma de latencia, en la imagen sería arriba a la derecha. Un poco, si bien después me voy a referir a alguna evidencia respecto a la susceptibilidad genética, parte de la ruptura en este equilibrio entre la vaca y el huésped vino aparejada de la intensificación de los sistemas de producción, ¿sí? Cuando el hombre interviene en suministrar alimento, ya sea haciendo un silo o hacinando o dando rollo, digamos, cualquier intervención que no sea que la vaca esté pastando en el campo libremente, favorecería o es un factor de riesgo de que ingiera los huevos del parásito. Como les decía y les repito, una vez que el animal se infectó o nació congénitamente infectado, hay una alta probabilidad de transmisión a la descendencia, sin necesariamente abortar. Respecto a la casuística de aborto, como decía Julio al inicio de la jornada, ahí vemos un sinnúmero de agentes. En términos prácticos, desde el punto de vista del diagnóstico de aborto bovino, los clasificamos en determinados e indeterminados, acá abajo, y dentro de los determinados tenemos obviamente los agentes infecciosos, otros agentes que no, otras causas que no son infecciosas, como pueden ser defectos congénitos, etcétera, etcétera. Y Neospora vino a cubrir un bache en donde no sabíamos por qué abortaban las vacas, había sido confundido con toxoplasma, pero toxoplasma no es importante desde el punto de vista reproductivo en el bovino. Y ahí vemos el porcentaje de abortos sobre casi 1.200 fetos. Esto fue un trabajo de allá del Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA, sobre casi 1.200 fetos analizados. Un 17% fueron atribuidos a Neospora en ganado para leche y un 7% en ganado para carne. ¿Sí? Si bien antes decíamos que era, digamos, fundamentalmente una causa abortigénica en ganado para leche, también evolucionó o se empezó a detectar en ganado para carne. Sí. Perdón. No, el zorro, hay chicas que tenemos un grupo de gente trabajando en tratar de establecer cuál es el rol de nuestro zorro pampeano y han analizado más de 500 muestras de materia fecal y hasta ahora no han encontrado evidencia de que el zorro se comporte como el perro. O sea, habría que empezar a aceptar de que el zorro no sería un hospedador definitivo de Neospora, hasta que se demuestre lo contrario.
Bien. ¿Algún otro hospedador? Sí, sí, es un periodo acotado, sí. Sí. Se sabe que para infectar un bovino se necesitan 300 huevos y un perro puede llegar a eliminar 1.500.000, así que hay una potencialidad de infección. Permanecen más de un año en el medio ambiente. La verdad que desconozco si en los trabajos de Uruguay. Siempre hay que hacer la aclaración de lo que es el perro como hospedador definitivo y como hospedador intermediario, ¿no? Cuando hablo de definitivo es porque puede eliminar huevos del parásito. Intermediario, sí, nosotros también lo hemos, identificado que puede tener infección con neospora. Ciervos también, sí, ovejas. Sí, 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 sí. Sí, 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 yo personalmente los he visto comer la placenta en las zonas de parición concentrada, en ganado para leche, están esperando que para la vaca. Son mansitos. Bueno, también hemos estimado las pérdidas reproductivas, son millonarias, tanto en ganado para leche como para carne. Recordando un poco la vía de transmisión, dijimos la horizontal y la vertical. Las formas de infección horizontal y vertical hacen que la enfermedad tenga dos presentaciones bastante diferentes. Cuando hay una infección postnatal, porque hay una muy buena oferta de oquistes en el medio ambiente, porque el perro justo se infectó y eliminó, ¿sí?, se dan esas tormentas de abortos espectaculares que gracias a Dios no ocurren muy frecuentemente. Es la presentación espectacular que nos hemos enterado que ocurren en tambos de 10.000 vacas y inclusive más grandes, donde abortaron 600 hembras y feto que mandaban era neospora. Ya les digo, ahí es relativamente fácil diagnosticar la enfermedad y por suerte no ocurre muy habitualmente. Lo más común para nuestros rodeos es la otra presentación, que es la endemia, ¿sí? Cuando ya está infectado el rodeo o algunas vacas están infectadas y se mantiene de generación en generación por la retención de la hembrita que está congénitamente infectada. Y acá entonces les rescato de esta diapositiva un 50% de abortos versus, vamos a quedarnos con un 10 si quieren, ¿sí? Entonces el ejercicio es, y acá empieza a jugar el criterio del veterinario desde el punto de vista productivo, es en rodeos, si quieren, de 200 vacas, los escenarios posibles podrían ser tener un 80% de prevalencia o un 10% de prevalencia, ¿sí? 80% es muy espectacular en ganado para carne, casi que no hay, o son los menos. En ganado para leche sí puede haber 80% de prevalencia. Entonces, si yo les dije que un 10% podrían abortar, si nos centramos en el rodeo de 200 y tenemos 80% de prevalencia, ¿cuántas vacas seropositivas tenemos? 160. Potencialmente, ¿cuántos abortos tendríamos? 16. Ahora, si la prevalencia es del 10% en ese rodeo de 200 vacas, ¿cuántas vacas positivas tenemos? 20. ¿Y cuántas nos van a abortar? 2. ¿Está? Esa es la idea, saber dónde uno está parado o hasta dónde uno se puede permitir abortos por neospora. En ganado para carne la situación no es 80% de prevalencia,
sino que anda entre 10 y 20, ¿sí? En ganado para leche sí, nos encontramos prevalencias superiores al 20%, en ganado para leche. Los factores de riesgo, la alta carga, el suministro de alimentos, la presencia del hospedador definitivo. Claramente la seroepidemiología es diferente en ganado para carne y para leche. Esto fue un relevamiento que se hizo en el partido de Olavarría ya hace unos años atrás, sobre 2.189 muestras, 73 establecimientos, ganado para carne. Fíjense que había un grupo de rodeos para carne que tienen prevalencias interesantes al menos. También se puede hacer serología en muestras de leche de tanque, ¿sí? Cuando da positiva la muestra de leche de tanque, la prevalencia dentro del rodeo es superior al 10%. Esta es una medida interesante para aquellos que incursionaron en bajar la prevalencia dentro del rodeo y después quieren chequear que no se les vaya por encima del 10%. Analizando una sola muestra 2 veces al año, pueden chequear que no se les haya escapado la prevalencia dentro del rodeo superior al 10%. Las cuencas lecheras, la fisiopatología, no voy a profundizar mucho. Hay una cuestión ahí de la preñez con la inmunidad y este parásito es muy inteligente, por decirlo de alguna manera, porque interpreta esos cambios hormonales e inmunitarios y se reactiva alrededor de el 4º a 6º mes de gestación. En cuanto al diagnóstico, también ustedes esto ya lo saben. Les decía, pensando en Neospora, el suero para hacer serología, la placenta, en general la placenta no es fácil de encontrar, o al menos en Balcarce no recibimos mucha placenta. Y sobre el feto analizamos los tejidos, el líquido de cavidades, buscando anticuerpos específicos contra Neospora. Y obviamente se hace histopatología porque produce unas lesiones muy características. Hallazgos macroscópicos no hay demasiados. Sí está citado, o por veterinarios que nos informan, la presencia de, al diagnóstico de preñez, encontrarse con fetos momificados, ¿sí? Esto es una característica que comparte con DBB, seguramente Alejandra lo va a mencionar, pero la momificación entraría, digamos, en un aspecto macroscópico que podría estar asociado a Neospora o a diarrea viral bovina. Las lesiones son muy características, una encefalitis necrotizante que nos muestra, cuando hay este tipo de lesión, a los que hacemos histopatología nos gusta verla, porque muestra que el parásito produjo el daño, ¿sí? Ya no es una infección congénita que pasa desapercibida, sino que hubo una exacerbación de la virulencia y la patología del parásito. La serología en los fetos y también con el advenimiento de la biología molecular, la determinación del ADN de Neospora en el feto. Y ahí hay que ser un poquito cauteloso como laboratorista, que el hecho que tengamos anticuerpos o una PCR positiva no es suficiente evidencia de que el aborto fue por Neospora. A ver si soy claro con esto. Porque con las infecciones congénitas que dijimos que era muy frecuentemente en esta enfermedad, nos puede aparecer tranquilamente una inmunofluorescencia positiva, o sea, desarrollo de anticuerpos o una PCR positiva. Lo que es determinante es este tipo de lesión. Obviamente que si ustedes los ponen en un contexto de serología de vacas abortadas y vacas preñadas
y ven una mayor frecuencia de positivas en las abortadas comparadas con sus compañeras, ese sí es otro elemento importante. ¿Fui claro? Sí, para confirmar sí. Siempre apuntemos al diagnóstico diferencial lo más abarcativo que sea. Para ponerle el sello de aborto por neospora está bueno ver la lesión histopatológica. La serología por sí sola también nos puede dar evidencia de que el problema fue neospora. No necesariamente, a ver, es válida la pregunta. No es que yo estoy diciendo, si no veo la lesión de encefalitis necrotizante en el feto, yo no te digo que es aborto por neospora. La serología utilizada criteriosamente te puede aportar. ¿Está? Y tal vez te pueda aportar también desde el punto de vista epidemiológico decir, che, el feto estaba infectado con neospora. Es como para abrir el ojo. Los perros tenemos que hacer mucha docencia. ¿Sí? Digamos, ¿por qué me decís por el perro? El perro, digamos, no hay... En su rol de hospedador definitivo, no hay tratamiento para que el perro no elimine oquistes. Lo que sí tenemos que hacer docencia en el campo, en el sentido de al menos informarle a la gente de campo de que el perro tiene una enfermedad que puede hacer abortar a las vacas. Yo sé que es una utopía, pero no podemos no decirlo. Es decir, che, está bien, el perro no lo vamos a eliminar de nuestro sistema de producción, digamos, el gaucho vive con el perro. Pero al menos decirle, mirá, cuando vos salís a recorrer, salí con el perro, pero cuando estás en tu casa, que el perro esté en tu casa. Y obviamente que no esté comiendo fetos abortados ni placenta, digamos. Eso hay que decirlo. Bueno, ¿me quedan 10 minutos, Julio? ¿Cuánto me queda? Me quedan 15, ¿no? ¿Hasta ahí 20 es? Bien. Bueno. Como la neosporosis es endémica en el 100% de los tambos y en el 65% de los rodeos de cría, ahí nosotros me parece que pecamos cuando recién se empezó a hablar de esta enfermedad en la interpretación de la serología. Es como que le dábamos demasiada importancia al hallazgo de una vaca positiva a neospora, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que vacas positivas a neospora tiene todo el mundo, ¿está? Y no necesariamente hay un problema reproductivo. ¿Me siguen con la idea? Entonces hay que ponerlo en contexto. Tenemos vacas infectadas con neospora, está claro, pero tiene que haber un problema reproductivo. Ustedes tienen que estar viendo que algo se está escapando por encima de lo que ustedes desean. Llámese 5% de abortos, 3, 2. Si no, no tiene mucho sentido. O sea, muchas veces nos encontramos con prevalencias altas y no necesariamente hay problema reproductivo. Entonces, lo que se sugiere, y reitero, va a haber una charla que me gustaría escuchar a la última de la jornada. Espero no meter la pata con lo que diga yo acá, pero, por ejemplo, el caso 3, mandan las vacas que abortaron y las que no abortaron. El caso 3, 7 positivas, 3 negativas. Y de las preñadas, 8 positivas y 2 negativas. Neospora, ¿qué está haciendo ahí? ¿Le podemos atribuir un rol? No. Tenés una alta prevalencia, tenés abortos esporádicos. ¿Está en vos decir, che, me permito que de 100 vacas me aborte una? No sé, no soy productor agropecuario.
Mi viejo diría, el que tiene se le mueren. Pero lo contrastante sería la otra situación. El caso 4, de 10 con aborto, 7 positivas, y en las preñadas, sus compañeras, solo hay 2 positivas, y entonces ahí sí. ¿Está claro? ¿Por qué le pedimos que muestren la compañera que está preñada? Porque hacer serología individual, salvo que sea la vaca que va a ir a Palermo o la que está dando los grandes terneros, no tiene sentido hacer serología individual. Bueno, lo que uso yo es el MedCalc, también creo que lo van a explicar mejor que yo. Acá dice bad outcome, está en inglés, bad, malo, las que son positivas y las que son negativas, ¿sí? Y después el good serían las que están preñadas, positivas y negativas. Ponemos ahí, esto está libre en internet, apretás y si te da un OR alto, porque da un intervalo de confianza, si el intervalo de confianza inferior de alguna manera es mayor a 1, eso asocia, estaríamos en el cuarto caso. Te dice que hay la serología positiva, se asocia con la frecuencia de aborto. Eso es un poco la estrategia de hacer serología. Hay veces que los terneritos no llegan a abortar, pero nace ese ternero con alguna discapacidad desde el punto de vista nervioso. Incapacidad para pararse, para mamar, probablemente se muera. Eso lo tenemos identificado, una encefalomielitis. Con el transcurrir de los años, también identificamos como causa de aborto en ovino a neospora. Primero, toxoplasma siempre en oveja, pero neospora también. Hay aislamientos nacionales, desde un perro naturalmente, o sea, me refiero al parásito, se ha podido aislar, en ciervos de un zoológico, en bovinos, hay 2 cepas. También se reprodujo experimentalmente la enfermedad en búfalos, sobre todo para la gente del noreste argentino. Y como bien mencionaban, recientemente también se identificó a neospora como causa de abortos en ciervo colorado, en granjas donde se utiliza esta especie con fines comerciales. Y acá ya entramos un poco en lo que me había pedido Julio, los últimos 10 minutos, y creo que de alguna manera lo insinué en lo que va de la charla. Antes de ponerse a controlar la neosporosis, tiene que haber un sólido diagnóstico. Digamos, ustedes tienen que estar convencidos de que neospora fue causante de un problema reproductivo, ¿está? Porque vacas positivas, repito, tienen la mayoría de los rodeos, ¿sí? Entonces, si van a implementar una medida de control, tiene que estar fundamentada en un diagnóstico correcto, ya sea por serología, como dijimos, o porque mandaron un feto y vieron lesiones, o ambas cosas. Entonces, la medida de control tiene que estar fundamentada en un correcto diagnóstico. Y básicamente, y acá empieza la interacción con... Estos datos fueron generados por gente como ustedes que trabajan en el campo, en este caso Horacio Lagomarcino, en un tambo del sur de Córdoba, y fíjense la frecuencia de abortos en la categoría vaca, cow, heifer, cero positiva y negativa. ¿Sí? El porcentaje de aborto en la vaca, 14%, en la vaquillona casi el 30%. 30% de las vaquillonas positivas abortaban, versus un 7% de aborto en la cero negativa, en vaquillona. O sea, no todos los abortos son por neospora, podemos tener otras cosas dando vuelta. Pero esta es la forma de asociar
la presencia de la enfermedad con el problema reproductivo. ¿Soy claro? Entonces, el porcentaje de aborto en el animal que tenemos identificado como positivo es diferencialmente más alto que en el negativo. Ahí sí estamos teniendo certeza de que Neospora está siendo agente causal de aborto. Y básicamente lo que hicieron fueron identificarlas, a las positivas. Y no por ser positiva se fue del tambo. ¿Está? ¿Por qué? ¿Qué les dije? Exactamente. Es probable que esa vaca positiva normalmente, sobre todo la categoría vaca, va a parir normalmente y va a producir leche. ¿Qué es lo que queremos nosotros en el tambo? Que producir leche. Entonces, por ser positiva, no se fue del tambo. Esto fue hace ya unos años atrás. Lo que hicieron fue a la positiva inseminarla con semen para carne. El dueño le gustaban los Hereford, a la vaca Jersey le echaron semen Hereford. Y hicieron en paralelo al tambo un sistema de producción de carne. ¿Está? Fenotípicamente, un animalito que no va a entrar al tambo. ¿Está? Y le fue muy bien produciendo carne, además. La prevalencia bajó del 28 general al 6%. Hay que tener mucha constancia en esto, fíjense. Digamos, cuando uno toma la decisión, fíjense la cantidad de años. Fueron más años que estos 5. Fueron muchos años. Cuando uno toma la decisión, no bajar los brazos, si querés ver resultados. En los ciclos ganaderos es así. Y el porcentaje de aborto bajó. Tenemos casos de gente que hace transferencia embrionaria, ¿sí? Y lo que no podemos hacer es estar transfiriendo sobre receptoras que no sabemos si es positiva o negativa Neospora. No por el hecho de que vaya a abortar, sino porque ustedes saben que ese embrión de alto valor genético y alto valor económico, ¿qué va a pasar? Es probable que tengan neosporosis, ¿sí? O sea, si ustedes están logrando embriones de una receptora que tiene un alto valor económico y genético, la vamos a transferir sobre una receptora que tenga neospora, entonces la gente está empezando a chequear la receptora. No hay riesgo, ustedes pueden, tranquilamente esta donante puede ser positiva. No hay riesgo de transferencia, o sea, está mencionada como una estrategia de control. Los embriones se pueden lograr sin ningún tipo de riesgo. Otra cosa interesante, los últimos 5 minutos, Julio. Otra estrategia, también de un colega y amigo en el campo, ¿qué se le ocurrió? Había algo comercial ahí que le convenía, empezó a usar semen sexado en la negativa. Entonces la reposición empezó a dominar sobre la población de positiva, ¿se entiende? Una estrategia por ahí un poco más a largo plazo, pero él va a prevalecer la población negativa. Lo interesante también es que él sigue tomando el dato de aborto sobre la positiva usando el semen convencional y es diferencialmente más alto. ¿Está? Le abortan más las positivas. ¿Cuándo determina si es negativa o positiva? Buena pregunta. Nosotros durante años recomendamos el sangrado previo al protocolo de inseminación. Hoy por hoy recomendamos, si hay posibilidad, después que se retiran los anticuerpos calostrales, a partir del 4º o 6º mes de vida, si hay oportunidad, ya sangrarla. Porque hay una tendencia a que el título de anticuerpos, como esa vaquillona entra en la pubertad y no tuvo
digamos, una gestación, exacto, los títulos caen. Entonces se puede perder algún porcentaje de vacas que estén infectadas y resulten negativas. Si hay oportunidad, sangrarlo lo antes posible. Si no, bueno, si no en el preservicio, ¿no? Pero si detecta los cambios hormonales, puede ser que te dé negativa, pero sea positiva. A ver si te entiendo la pregunta. Si vos la sangrás así después de la inmunidad menstrual, Sí. te puede dar negativa, ¿no? Sí, pero después puede ser que se lo negativice y esté infectada, sí, sí, sí. Entonces, tenés más chance de encontrarla ahí de ternerita de 8, 10, 12 meses. ¿Está? No esperar a los 15, 24 meses. Nos ha pasado que son seronegativas a los 6 meses, abortan, tomas muestras y mejora. Bueno, ahí capaz que tenés una infección postnatal, ¿viste? nosotros el cuarto año venimos, Ajá. todo lo que es 15 meses, entonces, y venimos encontrando positivas a que los abortos. Está. No, bueno, todas estas medidas que yo estoy recomendando tienen que ir acompañadas de lo otro, lo que es medidas higiénicas de levantar el material abortado, el feto, la placenta y un poco de control del perro. En el tambo este que yo les mostraba anteriormente, en los contratos laborales decía que el perro tenía que estar controlado y la empresa se encargaba de comprar el alimento balanceado para el perro. O sea, no podemos atacar solo una cosa y despreocuparnos de lo otro. En ganado para carne simplemente se hace serología y se empezó a privilegiar de alguna manera, tenían la posibilidad de eliminar la positiva y básicamente disminuyó el porcentaje de aborto. En carne también, por eliminar la vaquillona de reposición se logró controlar. Sí, no es que es muy bajo, solo el 5% te vuelve a repetir el aborto. Como hablábamos con Julio, no es una enfermedad que hoy por hoy esté regulada, ¿sí? No hay regulación, nadie nos manda a sangrar para neospora, entonces, nada, termina siendo una decisión de costo-beneficio, ¿no? Y básicamente lo que se ve acá, fíjense que en este eje aumenta para este lado, es un poco tramposa el gráfico. Cuando la carne vale, ¿sí? Cualquier escenario por encima de esta línea, ¿sí? Cualquier punto por encima de esta línea continua, conviene hacer algo. Cuando la carne vale, aún siendo bajas las prevalencias. Ahora, cuando la carne no vale, podemos tener prevalencias altas y no conviene desde el punto de vista costo-beneficio. ¿Está? O sea, sí, pero digamos, te voy hablando solo desde el punto de vista económico, es un aspecto, pero es la realidad. En la medida que no se regule la enfermedad. Bueno, lo de la vacunación siempre sigue siendo un punto para abordar, y otro punto que estamos, digamos, abordando es, se sabe que habría alguna susceptibilidad genética. El limusín particularmente sería un poco más resistente a la neosporosis. Y en definitiva, y ya terminando, me parece que tenemos un gran desafío. Reitero lo positivo de hacer este tipo de jornadas, que ustedes vengan, que nos aporten, que nos pregunten, que interactúen con el laboratorio de diagnóstico y nosotros desde el sector público tratar de aportar. Siempre lo que es medida de control va a estar
va a ser, tiene que estar basado en más de una herramienta, ¿sí? Desde el punto de vista genético, herramientas de biología, como puede ser vacunas o eventualmente tratamientos, y también la parte de manejo y bioseguridad. Con esto yo ya termino, Julio.